Vamos con la última charla del día de hoy, que va a ser sobre el impacto de la infección del SARS-CoV-2 sobre la función ovárica, que va a estar dada por la doctora Fernanda Parborel. La doctora es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Químicas con orientación en Química Biológica de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET, y directora del Laboratorio Estudios de la Fisiopatología del Ovario, Instituto de Biología y Medicina Experimental IBIME CONICET. Y también es expresidente de la Sociedad Argentina de Biología. Perfecto. Adelante, doctora. Que quería agradecer, ¿sí?, a la Sociedad Argentina de Preservación de Fertilidad, y en especial a Itatí, que la conozco desde chiquitita. Bien. Ahora voy a compartir entonces. Bueno, lo que voy a hablar un poquito es del impacto de la infección del SARS-CoV-2 sobre la función del ovario, ¿sí? La mayoría de ustedes conoce esta teoría, que es la teoría del Pregnancy Loss Iceberg, que uno tiene dos observaciones, una clínica y una subclínica. En la clínica lo que uno puede ver es que hay alrededor de un 30% nacidos vivos desde la concepción natural, un 10% se considera alrededor de pérdida de embarazo. Pero a nivel subclínico uno podría decir a grandes rasgos que hay un 30% de pérdidas a nivel postimplantatorio, y hay alrededor de un 30% de pérdida, alrededor de un 30% referido a la pérdida a nivel preimplantación, ¿sí?, desde la concepción. Entonces esto nos lleva a pensar que hay un 70% de las concepciones naturales que se pierden, ¿sí?, en forma natural. Esto se debe a distintas cosas, anormalidades cromosómicas, autoanticuerpos, trombofilia, autoinmunidad, como estuvieron hablando, etcétera, etcétera. Pero se nos suma a todo esto, lamentablemente, las pandemias, y la que obviamente estamos transitando. Tuvimos SARS, tuvimos MERS en el 2012, y actualmente sí, tenemos alrededor, hasta ahora en Argentina, hasta fecha de hoy, alrededor de 116.055 personas fallecidas al día de hoy, y en el mundo hay 5.020.204 fallecidos, de lo cual no es un punto menor. Pero ustedes sabrán, ¿sí?, ¿cómo entra el SARS-CoV-2 a la célula? Bueno, para clarificar algunos conceptos antes que den los resultados, el SARS-CoV-2, sí, uno de sus receptores principales es el receptor AC2, el famoso enzima convertidor a angiotensina 2, ¿sí?, que es este, que se llama obviamente proteína C2, ¿sí?, y está formada, proteína espiga, sí, es el receptor, y se une a C2 que está en la membrana de la célula. Luego hay otro receptor llamado correceptor, ¿sí?, que es el responsable, es una selinproteasa que cliva a esta proteína spike, ¿sí?, y la cliva en dos, y eso hace que haya fusión de la membrana del virus, ¿sí?, con la membrana celular. Pero desde el año pasado, principalmente desde agosto, septiembre pasado, se empezó a ver el SARS-CoV-2 sí era una enfermedad endotelial propiamente dicha, ¿sí?, más allá de la enfermedad pulmonar. Los italianos fueron uno de los primeros, ¿sí?, en decir que se asemejaba a una endotelitis en gran parte de la población, de los pacientes infectados, y que estos pacientes infectados presentaban presión sanguínea alta, trombosis y embolismo pulmonar. El primero y el único trabajo que salió hasta ahora relacionado a lo que es la vasculatura y lo que es SARS-CoV-2 fue este trabajo que apareció en noviembre del 2020, hace un año, y evaluaba los distintos marcadores de la angiogénesis, ¿sí?, en pacientes que habían sido hospitalizados, ¿sí?, en terapia intensiva y no en terapia intensiva, hospitalizados no en terapia, contra pacientes sanos.
Lo que quiero decirles acá es que varios de estos factores angiogénicos, como el VEGF, el PDGFA, angiopoyetina, inhibidor activador de plasminógeno, se veían que estaban alterados cuando se comparaban estos pacientes que habían sido hospitalizados, ¿sí?, respecto de los sanos principalmente. O sea, había distintos parámetros que estaban hablando que la angiogénesis en estos pacientes estaba alterada. Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿sí?, el SARS-CoV-2 puede llamarse como una enfermedad endotelial, y mucha gente dice que sí. Y les recomiendo este review que apareció en el 2020, ¿sí?, que es un review que realmente explica, ¿sí?, por qué la vasculatura está íntimamente ligada con la infección del SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo uno puede explicar, ¿sí?, si esto es el bronquiolo, ¿sí?, y los alvéolos pulmonares rodeados por estos capilares sanguíneos, y cómo se explicaría la infección de SARS-CoV-2 en el pulmón, y cómo se explicaría el edema pulmonar, ¿sí?, que después necesitan el respirador? Entonces, esto es un alvéolo, ¿sí?, un espacio alveolar, las células epiteliales, ¿sí?, alveolares del tipo 1 y tipo 2. Este es un vaso sanguíneo, un capilar que rodea este alvéolo, y ven que las células endoteliales, acá hay una célula endotelial y otra célula endotelial unida, ¿sí?, por uniones adherentes y estrechas principalmente, y las células perindoteliales, como por ejemplo los pericitos, que hacen maduro al vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa cuando hay una infección del SARS-CoV-2? Este alveolo cambia totalmente. ¿Cómo se llena de líquido, ¿sí?, ese espacio alveolar? Justamente el 30% de los pacientes hospitalizados desarrollan daño pulmonar severo. Y todo tiene una causa, ¿sí? El virus no solo infecta a las células epiteliales, sino también infecta a las células endoteliales. Se ha encontrado el virus por microscopía electrónica, ¿sí?, en células endoteliales, ¿sí?, de pulmón principalmente. Entonces, primero hay una pérdida de permeabilidad vascular, ¿sí? O sea, estos espacios, estas uniones que había entre una célula endotelial y la otra, empiezan a perderse, empiezan a ser más laxo ese vaso. Hay una activación de todos los que son los mecanismos de coagulación. Y por último, hay una activación, ¿sí?, de todos los mecanismos de inflamación, lo que lleva a que haya una extravasación, ¿sí?, de todas las células del sistema inmune, y que haya el famoso conocido como tormenta de citoquinas. Y esto es lo que lleva a la inflamación del endotelio o endotelitis. De una forma más resumida, ¿sí?, ese endotelio sano, ¿sí?, es un endotelio que siente, donde las uniones endoteliales y perendoteliales están estables, ¿sí?, son funcionales, no hay trombos, ¿sí?, no hay reclutamiento de agregación de plaquetas, no hay inflamación. Pero cuando hay una infección del SARS-CoV-2, todo este equilibrio que veíamos acá en esta célula endotelial se rompe, se desestabiliza, entonces empieza a haber una gran disfunción endotelial, lo que lleva a una gran agregación plaquetaria, eventos trombóticos, ¿sí?, infiltración de leucocitos, ¿sí?, y la gran tormenta de citoquinas, como por ejemplo interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente, si uno busca en clinicaltrial.gov, ¿sí?, hay algunos, no muchos, algunos trials, hay 4 trials, ¿sí?, referentes a targetear, a atacar a diferentes factores angiogénicos, ¿sí?, como por ejemplo angiopoyetina 2, en pacientes que están infectados con COVID. Estos son 3 trials que estudian atacar al VEGF, que es el factor permeabilizante vascular del endotelio. Entonces, ¿cuál es el impacto, ¿sí?, del SARS-CoV-2 sobre el sistema reproductivo? Ya vimos lo que es el impacto del SARS-CoV-2 sobre el endotelio. ¿Qué tiene que ver con el ovario precisamente? El ovario, como ustedes saben, para generar un ovocito de alta calidad, una de las cosas que se requiere es que la vasculatura sea normal, ¿sí?, sea estable.
Si esa vasculatura está alterada, no va a llevar ni oxígeno, ni nutrientes, ¿sí?, ni hormonas, ¿sí?, a ese folículo con ese ovocito creciendo adentro, de una forma que sea normal y en cantidades determinadas. Entonces, la vasculatura en el ovario es uno de los grandes parámetros que deben, digamos, estar correctamente funcionando para que se obtenga un ovocito de buena calidad y haya un buen performance reproductivo. ¿Qué pasa? Esto fue en el octubre del 2020. Yo es la primera vez que doy una charla donde en menos de un año un resultado a veces contradice al otro resultado. Y ahora van a ver en lo que se respecta al sistema reproductivo femenino. En octubre de 2020 se habla que principalmente el testículo era, este es un termostato, era altamente dañado, ¿sí?, por la infección de SARS-CoV-2. Es más, hay papers que hablan hasta de presencia de SARS-CoV-2 en semen y otros que dicen que no. Pero ya se está viendo si uno de los parámetros afectados es, por ejemplo, la movilidad de los espermatozoides en estos pacientes infectados por COVID. En ese momento decían que el ovario, el sistema reproductivo femenino, ¿sí?, no había peligro para él, ¿sí? Les puedo asegurar que sí, hay ahora que prender el semáforo en rojo, ¿sí?, debido a los resultados que están apareciendo, ¿no? Entonces, si uno pone COVID en el PubMed, por ejemplo, y fertilidad en el hombre, encuentra alrededor de 150 trabajos, de los cuales la gran mayoría, ¿sí?, son revisiones, ¿sí?, no paper con evidencia científica. Si uno pone hasta el día de hoy COVID-19 y fertilidad femenina, es más o menos igual que fertilidad masculina. Más o menos hay 158 trabajos, de los cuales muchos de ellos son revisiones, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que preocuparse, ¿sí?, sobre la infección sistémica, sobre el sistema reproductivo femenino, que es de lo cual voy a hablar? Sistema reproductor femenino, se sabe que este principal receptor AC2 está presente en espermatogonias, espermátidas, células de Leydig, de Sertoli y células del túbulo seminífero. Y en el sistema reproductivo femenino lo podemos dividir en ovario, está presente en células granulosa humana, en ovocito, en estroma. Un punto importante que se sabe que el AC2 aumenta la expresión con gonadotrofinas, ¿sí?, y esto me refiero a las pacientes de fertilidad asistida. En endometrio hay más en epitelio que en estroma, y en placenta se ha visto en sincitiotrofoblastos, citotrofoblastos y en endotelio. Por lo tanto, se requiere una evaluación urgente con evidencia científica para evaluar el efecto del SARS-CoV-2 sobre el sistema reproductivo. Y es lo que se está haciendo, ¿sí? Hace poquito, ¿sí?, en agosto del 2021, ¿sí?, aparece bien descrita la expresión de AC2 en ovario humano, clasificado, digamos, discriminado en ovocito y en granulosa. Lo que ven acá, que este receptor está ampliamente expresado en el folículo antral. En ovocito, tanto en correspondiente al ovocito antral, folículo antral y preovulatorio. En cambio, el correceptor, el TMPRSS2, el que era la serinproteasa, tanto en ovocito, está principalmente en los folículos primordiales, altamente expresado, y en granulosa no tanto. Entonces, viendo todas estas características, este panorama, ¿qué hicimos nosotros desde junio del año pasado? Nosotros en ese momento, sí, nos dieron pedimos un subsidio a una empresa farmacéutica que es Ferring, sí, nos lo dieron y trabajamos con 4 clínicas con Pregna, Fertilis, In Vitro Buenos Aires e IBI. Las pacientes reclutadas fueron en edad reproductiva, eran pacientes, ¿sí? Fueron 80 pacientes reclutadas desde noviembre del 2020 a abril de 2021, tenían entre 21 y 41 años, estas pacientes son de oro porque son pacientes que no vamos a tener nunca más, que son no vacunadas para el COVID-19, ¿sí?
Los criterios de exclusión fueron, obviamente, que no fueran pacientes con poliquistosis, ni con falla ovárica prematura, ni con endometriosis, ni con quistes uterinos. Por eso no podíamos con una sola clínica, sino necesitábamos más de una clínica. Fue realmente un mega esfuerzo de trabajo en equipo. Como dije antes, estos folículos reclutados fueron reclutados entre noviembre 2020 y abril 2021. Y recalco que las pacientes reclutadas referentes a COVID-19, o sea, recuperadas de COVID-19, ¿sí?, fueron con síntomas leves, no hospitalizadas. Entonces, en ese momento hay varios médicos que ya me han preguntado, por esto esta slide la agregué, qué variantes estaban circulando en ese momento del SARS-CoV-2. En ese momento estaban circulando principalmente alfa, la variante alfa, gamma, epsilon, lambda y la variante salvaje, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, la hipótesis de nuestro trabajo fue la infección por este virus, por el SARS-CoV-2, altera la funcionalidad ovárica y en consecuencia afecta la fertilidad, ¿sí? En el ovario se ve alterado tanto el microambiente como la vasculatura folicular, afectando de esa manera la calidad del ovocito. Los objetivos específicos, ¿sí?, fueron dos principalmente, se dividió en dos este trabajo. Evaluar los niveles de VEGF, de interleuquina 1 beta e interleuquina 10 en fluidos foliculares, tanto de mujeres sanas como de mujeres recuperadas de COVID-19. Y otra parte del trabajo, evaluamos el efecto de estos fluidos de estas pacientes en dos herramientas que nosotros tenemos en el laboratorio. Estos fluidos los incubamos con células endoteliales humanas, ¿sí?, donde medimos migración celular, que es un parámetro para medir, ¿sí?, como uno de los pasos principales de angiogénesis. Otro, medimos la expresión de VEGF, medimos las angiopoyetinas, y un marcador, ¿sí?, que es muy conocido en los que trabajan en senescencia y principalmente en oncología, que es el gamma H2AX, que es un marcador de daño genómico. Y por otro lado, colocamos o incubamos estos fluidos de estas pacientes sobre células del ovario, ¿sí?, que se llaman células de granulosa humana. Y se midió la parte principalmente esteroidogénica, la expresión de STAR, que es una proteína que transporta el colesterol desde el citoplasma hasta la mitocondria, la T3-beta-HCD, la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, el receptor de estrógeno alfa y beta, y nuevamente este marcador. ¿Me escuchan todos bien? Así me quedo tranquila. Perfecto. Perfecto. Ok. Esperen que estoy... Ay, ¿qué pasó? Esperen que no está avanzando. Lo voy a dejar de compartir y voy a ver, porque esto cuando pasa... Esperen un minuto, voy a volver a compartir. A ver ahí. No me deja pasar a la próxima. Ahí. Ok. Entonces, estos parámetros clínicos de las pacientes, bueno, fueron dadas por las 4 clínicas, ¿sí? Y lo que vimos es que los niveles primero, los niveles de estradiol, ¿sí?, en suero, de estradiol basal en suero, el estradiol en el momento del día de la aspiración, la progesterona y los niveles de prolactina no variaban entre las pacientes controles, o sea, sanas, y las pacientes recuperadas de COVID, ¿sí? Pero sí nos llamó la atención, este es un dato, ¿sí?, que había una diferencia si uno discriminaba a las pacientes menor o igual a 35 años de las pacientes mayores a 35 años, que son la mayoría en realidad que quieren tener un bebé, formar una familia, ¿sí?, es que, o criopresar o vitrificar, es que las pacientes recuperadas de COVID, ¿sí?, tenían un menor número de ovocitos recuperados, como ven acá 6.95, comparado
a las pacientes que no habían tenido COVID. Luego, lo que hicimos, ¿sí?, es medir las IgG, ¿sí?, anti-spike, anti el SARS-CoV-2, ¿sí?, en los fluidos foliculares. Entonces colaboramos con Andrea Gamarnik, ¿sí?, que ella es, junto a su equipo, desarrolló uno de los test de diagnóstico en el país, nos donó gentilmente, y lo que vimos, esta es nuestra placa, y todos los azules, ¿sí?, los wells azules, son pacientes fluidos que han sido positivos, ¿sí?, para este kit. Lo que quiere decir, ¿sí?, es lo siguiente. Es que hay un 91.3% de estas pacientes, ¿sí?, muestran IgG presente en el fluido folicular. ¿Por qué recalco esto? Porque hasta ahora este sería el número 6 de los microorganismos, digamos, de las IgG, antimicroorganismos, que son detectadas, ¿sí?, en fluido folicular. Lo que no sabemos qué es lo que están haciendo, si tienen algún efecto. Pero la IgG que está en suero, anti-spike, está pasando a través del folículo, o sea, a través de las células fecales, de la membrana, de la célula granulosa, llegando al microambiente que rodea al ovocito, que es el fluido folicular. Lo que hicimos es la distinta cantidad de IgG en ese fluido, veíamos que había alrededor entre un 34.8%, ¿sí?, de estas pacientes presentaban IgG bastante de intensidad media a intensidad alta, ¿sí? Ok. ¿Qué es lo que vimos a nivel correlación? ¿Sí? Lo que veíamos es que a mayor intensidad, o sea, a mayor cantidad de IgG anti-spike presente en el fluido, disminuía el número de ovocitos recuperados. Y eso también se veía en el número de ovocitos maduros, ¿sí? Esto es llamativo, ¿sí? Ok. Nosotros sabemos, como ustedes saben, que el VEGF es altamente esencial para la vasculatura del ovario también, para que haya un buen crecimiento folicular y un ovocito de buena calidad. Lo que vimos, que en estos fluidos foliculares, cuando medíamos, ¿sí?, cuando medíamos los niveles de VEGF, estaban disminuidos en los pacientes en los fluidos, mejor dicho, de los pacientes recuperados de COVID respecto a los fluidos correspondientes a pacientes controles. Y aclaro acá, ¿sí?, que era independiente de los protocolos que se utilizaban de estimulación. Por otro lado, quisimos medir, por ejemplo, ¿sí?, la interleuquina 1 beta, que se sabe que es proinflamatoria. Lo que nosotros hubiésemos esperado es que estuviese aumentada por la famosa tormenta de citoquinas en su momento, pero no. ¿Qué encontramos? Esto se hizo, perdón. Ay, no aparece no aparece justo el gráfico. Bueno, se los voy a contar yo. La interleuquina 1 beta, ¿sí?, está disminuida en los pacientes, ¿sí?, de fluidos foliculares, ¿sí?, provenientes de esos pacientes recuperados de COVID, comparado a los fluidos de pacientes sanos. Entonces, empezamos a investigar, ¿sí?, la función de interleuquina 1 beta, principalmente en el ovario. Se sabe que la interleuquina 1 beta es liberada por macrófagos del ovario, células de granulosa, teca, cúmulos y ovocitos. Y no solamente eso, que la interleuquina 1 beta, ¿sí?, tiene que haber en niveles elevados, ¿sí?, en el momento de la ovulación. Y también hay otro trabajo que correlaciona, que dice que la interleuquina 1 beta alta se correlaciona con el aumento de la tasa de fertilización. Por eso este dato de interleuquina 1 beta medida en fluido folicular no es un punto menor y que esté disminuida menos. Perdón porque no está, desapareció el gráfico, no sé por qué. Lo tengo, pero no aparece acá en la presentación. Ok. Luego,
lo que hicimos nosotros, ¿sí? Es un ensayo de herida que no lo voy a explicar, es solamente para mostrarles que utilizamos células endoteliales, como les dije antes, y las incubamos con estos dos grupos de fluidos, pacientes controles y sanos, pacientes recuperadas de COVID. Y medimos la migración de estas células endoteliales. Entonces, si están frente a un ambiente altamente proiogénico, esa migración sí va a estar aumentada y la herida se va a cerrar. Esa herida se llama a este espacio libre que uno hace artificialmente, manualmente. Ok, lo que vimos, ¿sí? Que esta migración endotelial estaba disminuida cuando esos fluidos se encontraban con esas células endoteliales, ¿sí? Y esos fluidos eran provenientes de pacientes recuperados de COVID respecto a las controles. Lo que nos está diciendo, en definitivas cuentas, que esos fluidos tienen algo de estas pacientes recuperadas de COVID que alteran a migración endotelial, o sea, están alterando la angiogénesis. Otra cosa que medimos, ¿sí? En estas células endoteliales fueron angiopoyetina 1, 2 y VEGF en estas células endoteliales que no estaban alterados. Sí, lo que estaba aumentado y nos preocupa mucho es el daño genómico de estas células endoteliales cuando son incubadas con los fluidos foliculares de pacientes recuperadas de COVID. También cuando incubamos estos fluidos recuperados de pacientes COVID en células de granuloso, o sea, células del ovario, ¿sí? Veíamos que los niveles del STAR estaban disminuidas respecto a los niveles del STAR con los fluidos de pacientes controles. La 3-beta-HCD nos dio tendencia, pero no significativo, seguimos trabajando en esto. El receptor alfa no vimos diferencia, pero en el receptor beta sí. Por lo tanto, estos dos parámetros, el STAR y el receptor de estrógeno beta, que estén disminuidos, nos están dando una idea que la estrogénesis estaría alterada en estos pacientes. Y otro punto importante es que se sabe que la interleuquina 1 beta induce la expresión de la STAR. Por lo tanto, si esta interleuquina 1 beta está disminuida, ¿sí? Corrobora de ver si disminuida la expresión de la STAR. Por último, ¿sí? Lo que vimos es que el VEGF en células de granulosa, que se saben que sintetizan células granulosas, está disminuido, ¿sí? En estas células granulosas incubadas con estos fluidos de pacientes recuperados de COVID respecto al control. Y nuevamente, estas células de granulosa, o sea, las células ováricas, presentan un alto daño genómico en presencia cuando se incuban con estos fluidos, ¿sí? Por lo tanto, para resumir, en fluidos foliculares lo que vimos es presencias de IgG, anti-SARS-CoV-2, disminución de VEGF y disminución de interleuquina 1 beta, ¿sí? Más la correlación negativa entre estas IgG respecto a los números de ovocitos recuperados y maduros. En células de granulosa, endoteliales, vimos que hay una alteración de migración endotelial y aumento del daño genómico. Y por último, en células de granulosa, o sea, las células de ovario humano, vimos que hay disminución de la expresión del STAR, disminución de la expresión del receptor beta, disminución del VEGF liberado por la granulosa humana y aumento del daño genómico. Por lo tanto, uno podría inferir que la infección viral sistémica podría dañar la función ovárica, alterar este microambiente folicular que rodea al ovocito y podría afectar el performance reproductivo en las pacientes, ¿sí? No quiero dejar de mencionar este trabajo en agosto 2021, ¿sí? Que solamente tiene 32 pacientes, ¿sí? Es un trabajo que se realizó en Israel, que dice que la función folicular ovárica no está alterada por la infección SARS-CoV-2 ni tampoco la vacuna de Pfizer. Esto fue en agosto. Ahora nosotros acabamos de publicar todos estos resultados que les acabo de mostrar, que lo que decimos que sí, que la infección SARS-CoV-2 sistémica afecta realmente la función ovárica en pacientes que van a fertilidad asistida. Y lo último que digo, y vamos a las preguntas, es que actualmente hay 3 clinical trials, ¿sí?
que están estudiando el efecto del COVID sobre el embarazo, ¿sí? Sobre lo que es la función ovárica, un trabajo belga, el otro es francés, perdón, y el otro es israelí, que siguen aumentando obviamente el número de pacientes, sacaron ese paper que les dije antes, pero siguen obviamente reclutando pacientes. Lo que los interesa a ellos es ver el efecto de la vacuna Pfizer, obviamente sobre la reserva ovárica. Bueno, este es todo mi equipo impresionante que me ha acompañado en esta gran locura, que nunca dejamos de trabajar, ¿sí? En lo que respecta al COVID y en lo que respecta a oncofertilidad, que estamos trabajando, ¿sí? Con esos grandes proyectos. Bueno, muchísimas gracias, agradezco a todas estas instituciones, ¿sí? Y dejo de compartir para los que desean preguntar.